Gracias, Claudia. Buenos días. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Y pues, como lo dice Claudia, una nueva forma de encontrarnos, una nueva forma de hacer gremio, de podernos capacitar, pues aún desde nuestras casas poder estar conectados y estar trabajando. Esto no se para, la ciudad, el mundo sigue su vida, sigue su curso y nosotros también. Entonces, es un gusto que podamos tener esta manera de contactarnos y estar juntos esta mañana. Pues como ven, me hicieron el favor de invitar, lo cual agradezco a las asociaciones unidas, al Gremio Inmobiliario Unido, a las asociaciones de inmobiliarios que se han unido para hacer este evento. Iniciar con un saludo de la secretaria Romy Rojas Garrido, secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado, quien encabeza y dirige la secretaría a cargo, y quienes estamos desde el 2016 a cargo del registro de agentes inmobiliarios en el Estado de Querétaro. Ya al final haré una mención al respecto, pero a final de cuentas, bueno, pues estamos encargados de eso y sobre todo de la parte normativa del desarrollo urbano en Querétaro. Les platico esta idea de esta plática, ponencia, surge de una situación que hemos visto en el camino. Vemos, y ustedes seguramente pues, lo conocen, esto es una muestra de lo que hay en Internet, que de repente te ofertan muchas casas o inmuebles con eso que llaman uso de suelo. La pregunta es, ¿qué es el uso de suelo? ¿Cómo entendemos el uso de suelo? ¿Qué es eso que venden con uso de suelo? ¿A qué nos referimos con el uso de suelo? Y para contestar esta pregunta, para saber qué es el uso de suelo en los bienes inmuebles, vamos a tener 3 momentos de plática. Vamos a hablar del marco jurídico del desarrollo urbano en el Estado, en México y en el Estado de Querétaro. Un segundo momento sobre los usos de suelo específicos. Y un tercer momento nos parece súper importante, que es hablar de los desarrollos inmobiliarios y tratar de ver sus características en cada uno de los que hay. Entonces, siendo esto así, lo que les pedimos es que al terminar cada una de las partes, cada uno de los capítulos, pues, podamos hacer, Claudia, si te parece, unos 10 minutos de preguntas y respuestas, también para no hacerlo tan metódico o tan aburrido esto. Entonces, pues bueno, un gusto y vamos adelante. Referente al marco jurídico del desarrollo urbano de Querétaro. El marco jurídico, en realidad, ¿qué entendemos por marco jurídico? Pues este conjunto de leyes, reglas, legislaciones y cualquier otro instrumento con rango de carácter legal que es utilizado de manera secuencial y coherente, los cuales, una vez aplicados, permiten sustentar todas las actuaciones y actividades en materia legal. A ver, esto parece como mucha letra y no lo entendemos. Específicamente en el tema de desarrollo urbano, las leyes que enmarcan el actuar de los estados y de los municipios en cuanto al desarrollo urbano está dado en tres leyes, básicamente. El marco jurídico son 3 leyes. En principio, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que es considerada la ley suprema y que establece los cimientos del orden jurídico, y especialmente hablaremos de los artículos 27 y 115, que hablan sobre el tema del ordenamiento territorial o el desarrollo urbano en todo el país. De estos artículos se deriva la ley marco o la ley, digamos, la ley que establece el tema del desarrollo urbano en todo el país, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano. Esta ley establece los principios, las bases y los procedimientos con los cuales el desarrollo urbano se norma, digamos, en todo el país. De esta ley marco, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, cada estado establece su propia normatividad respecto al desarrollo urbano. En este caso, en Querétaro, tenemos nuestro Código Urbano del Estado de Querétaro, que es el conjunto sistematizado de normas
que adecúan el modelo nacional al estatal, el modelo de desarrollo urbano. Y es entonces ya considerada el Código Urbano la ley especial. Digamos, este es el marco que define el desarrollo urbano en el estado de Querétaro. Hablando del Código Urbano, que es el tema, digamos, que ordena el desarrollo urbano en nuestro estado, les platico, esto no pretende ser una reunión. Bueno, pues déjamelo, checo, Una vez más, si pueden apagar sus micrófonos, será mucho mejor. Entonces, el Código Urbano de Querétaro, ¿qué contiene? El código tiene 8 títulos, básicamente. Sus artículos están dentro de estos 8 títulos. Y en especial vamos a referirnos a dos títulos. El primero el título 2 sobre la planeación urbana y el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, que es el título que establece los instrumentos de planeación urbana del estado de Querétaro, que hay en el estado de Querétaro. Y el título 3 de los desarrollos inmobiliarios. Entonces, título 2, sobre la regulación. ¿Cómo se regula el desarrollo urbano en el estado de Querétaro? Dice este título que el desarrollo urbano del estado de Querétaro se define o se regula a través de un sistema estatal de planeación urbana. ¿Qué es este sistema estatal de planeación urbana? 1, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano. Programa Estatal de Desarrollo Urbano establece las grandes políticas y los objetivos del desarrollo urbano en todo el territorio estatal para los 18 municipios del estado de Querétaro. De este programa, digamos, marco, se pasa a los programas de ordenamiento de zonas metropolitanas o bien de zonas conurbadas. En nuestro caso, en el caso del estado de Querétaro, solo tenemos zonas metropolitanas. ¿Cuáles? San Juan del Río, Tequisquiapan y Querétaro, Corregidora, Huimilpan y El Marqués. Son 2 zonas metropolitanas. Estos entonces son programas de ordenamiento de zonas metropolitanas que regulan un conjunto de municipios que forman parte de una zona metropolitana. Después, cada municipio tiene su propio programa municipal de desarrollo urbano. Y de ese programa municipal de desarrollo urbano que abarca la totalidad del territorio, puede haber hacia el interior programas parciales de desarrollo urbano. ¿Cuál es la diferencia? Nada más para contarles, en el estado de Querétaro existe un programa estatal de desarrollo urbano que abarca todo el estado de Querétaro, sus 18 municipios. Los programas de ordenamiento de zona metropolitana, en el momento tenemos 2 zonas metropolitanas, hasta ahorita solamente hay un programa aprobado y actualizado, que es el programa de San Juan del Río y Tequisquiapan. Después, los programas municipales de desarrollo urbano, tenemos de los 18 municipios, tenemos 14 programas actualizados. Y programas parciales de desarrollo urbano o de centro de población, existen 38 programas parciales de desarrollo urbano o centro de población. Para no llenarlo de datos, ¿qué hace cada uno? El Programa Estatal de Desarrollo Urbano define objetivos y políticas a nivel de desarrollo urbano de todo el estado. Los programas de ordenamiento de zonas metropolitanas y los programas municipales de desarrollo urbano definen la zonificación primaria, que es la definición del suelo urbano, urbanizable y no urbano del territorio municipal. Digamos que establecen hacia dónde van a crecer cada municipio o zonas metropolitanas. Y los programas parciales de desarrollo urbano establecen la zonificación secundaria, que son ya los usos de suelo específicos para cada predio del territorio municipal. Visto de una manera gráfica, les presento el programa municipal de Corregidora, y en el cual lo pongo solamente como ejemplo, en donde se establece el suelo urbano, suelo urbanizable, no urbanizable, perdón, y suelo urbanizable
en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que ven en amarillo es el suelo que ya está construido, que ya hoy día cuenta con alguna construcción o que está en proceso de desarrollo, pero que ya cuenta con una licencia, digamos. El suelo urbanizable, que se ve en diferentes gamas de cafecito, beige, un poco más oscuro y más oscuro, es el suelo urbanizable, es decir, hacia dónde va a crecer el municipio de Corregidora, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. A su vez, la zonificación secundaria, aquí les presento el programa parcial de la zona norte del municipio de Corregidora. Y este programa establece ya los usos de suelo, como les decía, ya este es un programa parcial y establece la zonificación secundaria de los predios de cada uno de esta porción del territorio. De tal forma que están los usos de suelo habitacional, habitacional con comercio, habitacional mixto medio, comercio y servicios, equipamiento, industria, áreas verdes, granjas y hortalizas, conservación forestal, conservación agropecuaria y protección a cauces y cuerpos de agua. En fin, lo que queremos decir entonces, de aquí nace lo que llamamos los usos de suelo, de esta zonificación que tiene que ver con la forma en cómo el programa municipal establece hacia dónde va a crecer y luego, una vez que establece hacia dónde va a crecer, especifica para cada predio o para cada porción del terreno los usos de suelo específicos. Yo no sé si hasta aquí, Claudia, pudiéramos hacer un pequeño espacio para preguntas en esta primera parte del marco jurídico y si quieres abrir el audio a tus órdenes. Muchas gracias. Ahorita no ha habido dudas, solo hay saludos, felicitaciones, un gusto de saludarte, de Liliana Herrera, Liz Castro, gusto de verte. No ha habido ahorita ninguna pregunta. Hay dudas generales de la parte técnica, pero sí, Arturo Rincón, ¿cómo se puede consultar esta información? Esta información la pueden consultar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y lo pueden encontrar en la página de internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de la SDUOP. Entonces, ustedes entran a la página de la SDUOP, ustedes pueden encontrarlo ahí. De cualquier manera, al final también van a tener mi correo electrónico, el cual me podrán enviar en su petición y vemos si lo tenemos nosotros o lo pedimos. En el caso de los programas municipales y de los programas parciales de desarrollo urbano, los tiene cada municipio. Lo ideal es que se acerquen a cada municipio, a los ayuntamientos, a cada dirección de desarrollo urbano de cada municipio y se los pidan a ellos. En el caso de Querétaro y en el caso del Marqués también, de Corregidora también, los tienen en su página de internet. De los demás no estoy tan seguro si los tienen en su página de internet. También hay la posibilidad, nosotros en la Secretaría tenemos para su consulta los programas de desarrollo urbano, todos los que hay vigentes. Entonces también se pueden acercar a la Secretaría. Sin embargo, sí nos gustaría y sí me gustaría dejar muy claro que en el caso de los municipales y parciales, la recomendación, a pesar de que pueden acercarse a la Secretaría, lo hagan con el municipio correspondiente, ¿vale? Vas, Clau, dime. Gracias. Benjamín Manuel, ¿cree que los planes se deben de actualizar por motivo de los efectos de la pandemia? Benjamín, buenos días. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, yo creo que muchas cosas se tendrán que actualizar, Benjamín. Definitivamente habrá muchas cosas que se tengan que actualizar, incluyendo nuestras vidas, pero bueno, esto no se trata de filosofía, se trata de ordenamiento territorial y sí creo que habrá situaciones que deberán de modificarse y deberán de actualizarse de acuerdo a los nuevos modelos de ciudad que estamos haciendo. Sí creo, quizás no,
No todo, pero sí hay algunos elementos, sobre todo temas de movilidad urbana, temas de conectividad urbana, temas de densidad urbana. Creo que será importante que se actualice. En este momento hay muchos cuestionamientos y muchos grupos que se están preguntando de qué forma tendría que ser la ciudad ahora después de la pandemia. Y hasta ahorita hay muchas preguntas, pocas respuestas, igual que la vacuna. Hay muchas propuestas, pero todavía no una vacuna. Hasta ahora todavía no hay una respuesta respecto a esto. Son muchas cosas las que interfieren. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Sí, claro. Pilar Rojas. Buenos días. ¿Qué situación guarda el desarrollo Tierra Noble? Se ha escuchado que no cuenta con los permisos para venta. ¿Qué uso de suelo tiene esta tierra? Lo voy a responder muy rápido. Se ha consultado a las autoridades que otorgan los usos de suelo. No hay ninguna autorización hasta el momento dada. Entonces, no tiene uso de suelo para suelo urbano ni urbanizable. Esa es la situación que guarda, las autoridades municipales, ni estatales, ni federales. No hay una autorización al respecto. Muchas gracias. Mara pregunta, ¿la solicitud la puede hacer cualquier persona o solo el titular del inmueble en cuestión? Para saber el uso de suelo específico de un predio determinado, cualquiera puede pedir un informe de uso de suelo al municipio. Pedir un informe de uso de suelo directo al municipio o bien el dictamen de uso de suelo sí solamente lo puede pedir el dueño del predio o un apoderado legal. El dictamen. El informe de uso de suelo lo puede pedir cualquier persona. Muchas Sí, gracias. claro. Gracias. ¿Nos puede repetir qué municipios integran las dos zonas metropolitanas de Querétaro? Es una pregunta que nos hace. No viene el nombre. ¿Nos puedes repetir qué municipios integran las dos zonas metropolitanas de Querétaro? Sí, de acuerdo. La zona metropolitana 1, que le llamamos, está conformada por Querétaro, Huimilpan, El Marqués y Corregidora. Y la zona metropolitana 2 es San Juan del Río y Tequisquiapan. Esas son las dos zonas metropolitanas. Gracias, David. Sí, claro. Olivia Campero nos pregunta, ¿se nos va a explicar lo de densidad urbana como H1, H5, etcétera? Sí. Sí, es la siguiente parte, claro, por supuesto. Okay. Gracias. Hasta aquí todas las preguntas de esta parte. Yo sigo a sus órdenes en el chat para filtrarlas y ponerlas al ponente en el momento que él nos indique. Adelante, David. Gracias. Sí, seguramente el siguiente tema es el que estamos esperando la mayoría. Era importante tener el marco jurídico porque me parece que es básico para todos saber que existen leyes y la ley en la materia es el Código Urbano, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Constitución. ¿Por qué insisto en esto? Porque el desarrollo urbano y los planes de desarrollo urbano son unos instrumentos técnicos jurídicos que establecen digamos, el uso específico del territorio y esto no puede ser dado por cualquiera, sino que tiene que ser a través de un ejercicio legal o a través de un ejercicio jurídico. Entonces, por eso era importante hacer esta definición o tener este marco conceptual del marco jurídico. Entonces, no lo olviden, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Asentamientos Humanos y Código Urbano. Eso lo pueden bajar en cualquier sitio de internet y poder revisarlos al respecto. Respecto a los usos de suelo, hablando ya de la zonificación secundaria, ¿no? De esta que viene en los programas parciales, solo en los programas parciales de desarrollo urbano y en los programas de centro de población, les traigo dos ejemplos nada más. No vamos a atacar todos los ejemplos de los 18 municipios de Querétaro,
solo voy a presentar el ejemplo de Corregidora y de Querétaro, que digamos son los representativos de ambas normatividades. En el caso de Corregidora, este es un pedacito del programa de Corregidora de la zona norte, es un zoom, ¿no? Del plano que ya les había presentado arriba, en donde vienen los usos de suelo. Y si ustedes se acercan a cada parte del territorio, encuentran pues esto que llamamos zonificación, ¿no? Entonces aquí ven zonas de equipamiento, zonas habitacionales mixtas, zonas habitacionales, zonas de comercio y servicio, zonas habitacional con comercio, áreas verdes. Esos son los usos de suelo ya reflejados en esto. Pero como ven, tienen estos numeritos al lado. Entonces, lo primero que hay para poderlo leer es el HM. HM, que significa habitacional mixto, en este caso. O sea, el uso de suelo es habitacional mixto. 2, el numeral 2, significan los niveles permitidos de construir en los terrenos que estén aquí. En su caso, por ejemplo, en esta otra zona, ven un H3, 40 MD, y entonces el 3 tiene que ver con 3 niveles permitidos aquí. Mientras que en otras zonas, por ejemplo, este comercio y servicio, dice 4 y son 4 niveles permitidos. En este H, en este habitacional, solo son 2 niveles permitidos. Entonces, el numeral 2, o el siguiente numeral después del uso de suelo, refiere a los niveles permitidos. El siguiente numeral, después de los niveles permitidos, habla de el área libre que debe dejar el predio en su construcción. Esto quiere decir, entonces, que si un predio, en este caso, en HM, en donde se permiten 2 niveles, y el predio, por decirlo algo rápido y poder hacer una rápida suma o una operación matemática, si el predio midiera 100 metros cuadrados, tendría que dejar 40 metros cuadrados libres de construcción, lo cual supone que puede desplantar sobre 60 metros cuadrados y construir 3 veces esos 60 metros cuadrados. Esos 2 veces, perdón, 2 veces esos 60 metros cuadrados. De tal forma que si quisiéramos saber la superficie máxima de construcción, sería 60 por 2, que serían 120 metros cuadrados. En un terreno de 100 metros en este tipo de zonificación. Si pensamos no sé, en este HCS 430, estaría diciendo, si tenemos otra vez un predio de 100 metros cuadrados en este CS 430, quiere decir que 30 metros debe dejarlos del predio, debe dejarlos libre de construcción y puede construir sobre 70 metros del predio. Y esos 70 metros los puede construir 4 veces, porque son 4 niveles los que puede construir, de tal forma que puede construir 280 metros de construcción, porque puede construir 70 metros por 4, pues 28. 7 por 4, 28, 280 metros cuadrados de construcción. Y finalmente, los últimos números, letras, MD, que puede ser MD, MB o MB o A, ¿no? Es la letra que puede estar acompañado. Habla de la densidad, el número de viviendas permitidas en cada predio. Esta tiene que ver con digamos, un numerillo que hay y que cada programa, o que el programa establece, que es una vivienda por cada 75, en el caso de vivienda muy alta, por cada 75 metros cuadrados por cada 75 metros cuadrados de terreno. De tal forma que en un predio de 100 metros cuadrados, si estuviera en una densidad alta, podría construir solamente una vivienda. Estos números se van, cada densidad tiene un número distinto, entonces se puede perfectamente ver o calcular cuántas viviendas son permitidas en cada lote.
Este es el caso de Corregidora, del municipio de Corregidora. El municipio de Corregidora tiene 4 planes parciales de desarrollo urbano: zona norte, zona oriente, zona sur y zona poniente, y en cada uno de ellos se establece la zonificación secundaria. Este es el caso de Corregidora. Aunado a eso, a la densidad y a la superficie posible, eso es lo que les acabo de mencionar en el caso de Corregidora, es lo que llamamos COS y CUS, coeficiente de ocupación del suelo o de utilización del suelo. Además de eso, en el caso de Corregidora, que se hará también en el caso de todos los municipios, en los programas de centro de población o parciales, por cada zonificación existe la famosa tabla de compatibilidad de uso de suelo. Entonces, por cada zonificación se determinan los giros. Esta tabla les puse solamente un pedacito. Esta tabla es muy larga, de giros que se permiten, en este caso lo que está en oscuro es permitido, y que se prohíben según el uso de suelo. De tal forma que en el uso de suelo H, que es habitacional, por supuesto que se permite una vivienda. Pero por supuesto que se permite también vivienda agrupada. Se permite todo esto. Pero, por ejemplo, en el caso de industria, veamos esta es la zonificación industria. En un predio zonificado como industria, no se permite vivienda, no se permite vivienda agrupada, no se permite talleres de manufactura domiciliarios, pero sí se permiten mini súperes, por ejemplo, que son necesarios para la gente que labora en las industrias. Entonces, mini súperes, tiendas de conveniencia, estanquillos, esto sí se permite. De tal forma que si ustedes en algún momento están vendiendo un predio o un lote de una zona industrial, pueden revisar en la tabla de uso de suelo todos los giros que se permiten en ese uso de suelo, para que su cliente pueda saber perfectamente qué es lo que podría construir, en el caso de que estuviera sin construir, qué es lo que pudiera tener en ese predio. Entonces, muy importante ver lo anterior, que tiene que ver con el coeficiente de utilización y ocupación del suelo, y los giros permitidos o prohibidos por cada uso de suelo, porque eso es a lo que le da además, muy importante decirlo, el valor al suelo. No es lo mismo algo que no tiene un precio distinto, por supuesto, la plusvalía es distinta entre un habitacional contra un comercio y servicios o contra una industria, y también con usos de suelo no urbano, que por supuesto no tendrán nada permitido, no se podrá permitir nada, ningún giro. En el caso de Querétaro, del municipio de Querétaro, el municipio de Querétaro tiene está dividido sus instrumentos de planeación urbana en 8 programas parciales de desarrollo urbano, 8 programas parciales de desarrollo urbano, porque tiene 7 delegaciones, vamos a contarlas, que es Santa Rosa Jáuregui, Centro Histórico. Me lo salto ahorita, no le hagan. Esta parte es justo la que le falta al Centro Histórico acá. Pero ahorita vamos a hablar de ellas. Entonces, delegaciones son Santa Rosa Jáuregui, Centro Histórico, Epigmenio González, Villa Cayetano Rubio, Josefa Vergara, Félix Osores Sotomayor y Felipe Carrillo Puerto. Y les decía, un octavo zona, que es la zona de monumentos y barrios tradicionales del estado de la ciudad de Querétaro, que tiene que ver con el perímetro A y B del centro histórico. Este programa parcial se hizo en específico porque esta zona tiene un alto valor patrimonial, concentra el mayor número de inmuebles patrimoniales y está declarado por parte de la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Nación, del Patrimonio Mundial, de tal forma que requirió que se hiciera un programa específico determinando para cada predio su zonificación. Como ven, en los otros programas delegacionales, en el caso de Querétaro, su zonificación secundaria está dada para un conjunto de manzanas o zonas, mientras que en el programa de zona de monumentos
para cada predio se hizo el trabajo para cada uno de los predios. Entonces, una vez más, para el caso de Querétaro, depende dónde esté su predio, que vayan a vender, ofertar o que estén analizando, hay que ver en qué delegación está para revisar su uso de suelo de acuerdo a su programa parcial de desarrollo urbano, dependiendo de la delegación, y poder definir cuál es el uso del suelo. Estos programas, como les decía, los pueden encontrar en la página de internet del municipio de Querétaro a través de su dirección de desarrollo urbano, o bien también los pueden consultar con nosotros en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, conmigo en especial, en la dirección que tengo el honor de estar al frente. O si no, también los pueden incluso encontrar en el Registro Público de la Propiedad del Comercio. Ahí están. Igual, si también lo quieren encontrar, ya haciendo una búsqueda un poquito más complicada, pero también lo pueden encontrar en La Sombra de Arteaga, en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, también lo podrían encontrar ahí. Me parece que podrían no llegar a eso, con que vayan al municipio los van a encontrar. Si necesitan ayuda, estamos para servirles y lo podemos ver. En el caso de estos programas, a diferencia de Corregidora, aquí les hice un zoom también a la normatividad y a la utilización y ocupación del suelo. Aquí, a diferencia de Corregidora, los usos de suelo son un poquito distintos. Y en realidad, Corregidora ha ido avanzando. Corregidora es el que tiene una zonificación un poco más avanzada. Estos de Querétaro tienen una zonificación un poquito más antigua. Y entonces aquí sí tenemos que hacer un poco más de digamos, como pensarle más matemáticamente para poder entender esto. Entonces, aquí las letras hablan del uso de suelo. Entonces, tenemos habitacional, 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 habitacional con servicios, habitacional con servicios, y el numeral tiene que ver con la densidad que tiene cada predio, que tiene cada zona. Entonces, a diferencia de Corregidora, aquí la densidad está dada por habitantes por hectárea, de tal forma que si estamos hablando, aquí en general vemos un H2. H2 significa habitacional con 200 habitantes por hectárea, es decir, en 10,000 metros cuadrados pueden habitar 200 habitantes, y si consideramos que una vivienda está ocupada en general, o según INEGI, por 3.6 personas, entonces bastaría dividir 200 entre 3.6 para saber que en una hectárea, en una densidad H2, estaría permitido 55 viviendas. Aunado a esto, los programas de desarrollo urbano del municipio de Querétaro tienen una tabla llamada normatividad urbana, en donde establece la altura permitida para cada uno de los predios. También, igual, para un H2, lo voy a poner solo como ejemplo, no es una regla general, habría que ver en particular cada predio. Diría H2 con 3 niveles. Posiblemente aquí se permitan 3 niveles, mientras que en un corredor urbano se permitan quizás hasta 6 niveles de construcción. Eso por un lado, eso habría que verlo en cada uno de los casos. Es distinto, les digo. En el caso de Corregidora viene directo la normatividad. En el caso de Querétaro hay que revisar el programa de desarrollo urbano o solicitarlo y pedir qué altura se permite en cada predio. En general, les digo, la altura en general máxima para todo el municipio es de 6 niveles, pero hay algunos casos, algunos predios en donde se permite más. Por eso es que ustedes han visto edificios, la cantidad de edificios. Hay una norma específica que permite para ciertos predios mayor altura. Pero eso habría que preguntarlo ya directamente en el municipio o revisar el programa y revisar puntualmente cada predio. Además de la altura, por cada zonificación, zonificación, se determina el COS y el CUS. Vuelvo otra vez.
COS y CUS. ¿Qué es COS y CUS? COS es coeficiente de ocupación del suelo y CUS es coeficiente de utilización del suelo. Entonces, el COS hace referencia a la superficie que se puede construir de desplante en el predio. Lo había mencionado en el caso de Corregidora, ahora lo menciono acá también otra vez. En el caso de Querétaro, por ejemplo, por eso no habría que verlo para cada predio, pero puede ser que un predio diga que su COS es de 0.6, es decir, 60% de la superficie del terreno. De tal forma que si un predio mide 100 metros, se puede desplantar sobre 60 metros. Ese es el COS, el desplante de la superficie. Por situación inversa, si se puede desplantar el 60%, entonces el 40% queda libre de construcción. Entonces, otra vez, el COS, coeficiente de ocupación del suelo, y es la superficie de desplante que tiene una edificación en un terreno. Varía por cada zonificación del programa parcial de desarrollo urbano. Puede ser, ahorita puse de ejemplo, el 0.6. Ahora bien, lo siguiente, y también es distinto en cada uno de los predios, es el CUS, coeficiente de utilización del suelo, que quiere decir cuánto puedo construir o cuántas veces puedo construir el COS. Para cada predio, entonces decimos, el COS es de 0.6 y el CUS es de 1.8. ¿Qué significa ese 1.8? 1.8 veces el COS, de tal forma que, volviendo al ejemplo de un terreno de 100 metros, el COS es de 60 metros, porque es el desplante, y puedo construir 1.8 veces ese COS. Es decir, 60 por 3, 60 por 1.8, nos daría una superficie total de construcción de 60 por 1.8 de 108 metros que se pueden construir. ¿En cuántos niveles? En 3, dependiendo de lo que diga cada zonificación. Al igual que en el caso de Corregidora, por cada zonificación existe la tabla de giros permitidos, de compatibilidad de giros permitidos, y entonces encontramos cada una de las zonificaciones. Aquí se ve claramente si es bolita, es uso permitido o giro permitido, o si es un tache, es giro prohibido. Entonces, en una zonificación H05, que significa densidad de 50 habitantes por hectárea, se permite la vivienda unifamiliar y plurifamiliar, pero se prohíben las guarderías y los jardines de niños. Y así lo vamos viendo en cada una de las zonificaciones. El giro permitido o prohibido de cada una de las zonificaciones. Este es el caso de Querétaro, del municipio de Querétaro. Entonces, hasta aquí me quedo. Entonces, si quieres, Clau, hacemos consultas de preguntas. Supongo que aquí sí habrá un poco más de preguntas y nos estaremos regresando al tema. Adelante, Clau. Así es. Gregorio Trejo nos pregunta, ¿cómo se considera la redensificación en los predios si está regulada la densidad de población en el programa de desarrollo urbano? Gracias, Gregorio. Fíjate que ya los programas de desarrollo urbano, su zonificación ya es una redensificación. Te cuento, en general, en el caso de Querétaro, en el modelo de ciudad que se ha hecho en Querétaro, la forma en cómo hemos construido en Querétaro, apunta a que en Querétaro en general, en el territorio de la zona metropolitana de Querétaro, la densidad es de 38 habitantes por hectárea. Esto es súper bajo, súper bajo.
Y como ves, estamos aumentando en todos los programas de desarrollo urbano, se aumenta a 200 o a 100 habitantes por hectárea, en algunos casos incluso a 400 habitantes por hectárea. Esto no quiere decir que exista, es el potencial que tiene. Es decir, lo que quiero decirte es que ya en los programas de desarrollo urbano está regulada la redensificación. Esa es la densidad máxima permitida, porque es que tampoco es que queramos una ciudad o tampoco los programas de desarrollo urbano no han propuesto una ciudad, digamos, no como la Ciudad de México, pero tampoco una ciudad plana o una ciudad poco densa. Mucho se ha analizado a nivel internacional y nacional que este modelo de ciudad extendida, plana, ¿no? Tiene también muchas consecuencias difíciles de entender, sobre todo para otorgar servicios e infraestructura, y que necesitamos redensificarla. Pues sí, pero también hay que ver cada tipo de ciudad para redensificarla de una manera más ordenada. Entonces, esto es lo que podría decirte, Gregorio. Ok, continuando con sus preguntas, Gregorio dice, si la Política Nacional de Vivienda prevé la redensificación, ¿cómo se fomenta esta política? Esa política de redensificación, Gregorio, tiene mucho que ver con sobre todo en el caso de a nivel federal, de la política federal, la CONAVI y la SEDATU han desde hace años establecido desde la administración pasada lo que se llaman los famosos apoyos para construcción de vivienda dentro de los perímetros de contención urbana. Y entonces, si tú entras a la página de SEDATU o de la CONAVI específicamente, existen unos planos por cada zona metropolitana específicamente que tiene que ver con los polígonos y establece ciertos polígonos en la ciudad en donde en la federación otorga recursos para aquellos que quieren construir vivienda, sobre todo vivienda de interés social, sobre todo eso, para poder construirlo. Un poco el problema o el tema en Querétaro es que si uno revisa los polígonos de contención urbana, evidentemente son dentro de la ciudad ya construida o del suelo urbano, y que es suelo muy caro ya. Es un suelo con un muy alto valor. Ustedes lo saben mejor que uno, ustedes trabajan con los precios del suelo, y ustedes saben, el perímetro, por ejemplo, el perímetro de contención urbana A, que le llama así la CONAVI, es prácticamente el centro histórico, y ustedes díganme cuánto vale un predio dentro del centro histórico. Aún con eso, si alguien quisiera construir sobre todo vivienda de interés social, podría pedir, dentro de este perímetro, podría pedir el apoyo de dinero o de recursos a la CONAVI para poder construir vivienda de interés social. Eso es lo que podría comentarte, Gregorio. Ok. Una pregunta más de Gregorio en relación a lo mismo. Nos dice, si la Política Nacional de Vivienda fomenta la vivienda vertical, ¿cómo se regulan los proyectos en zonas habitacionales que solo permiten 2 niveles? Sí, es verdad. Hasta ahora, los programas de desarrollo urbano en general de los 18 municipios han fomentado más bien un modelo de ciudad plano más que un modelo de ciudad alto. Sin embargo, yo te invitaría a que revises los programas de desarrollo, pues específicamente de la zona metropolitana, tanto de Querétaro como Corregidora, el Marqués también, y Huimilpan. San Juan del Río ya también lo hace, Tequisquiapan también lo hace, y en ellos vas a encontrar zonificaciones, sobre todo en ejes de vialidades primarias importantes, en donde se permite una mayor altura. Específicamente en el caso de Querétaro, pensando solamente en el municipio de Querétaro, hay un tema respecto a la altura. Tenemos una zona patrimonial, como les decía, que es la zona del centro histórico. Y somos una ciudad, pues, valuada, ¿no? Con un muy alto valor patrimonial. De ahí que la política para
el municipio ha sido no construir edificios, al menos en un perímetro determinado, que es el centro histórico, no más altos que la torre de la iglesia de San Francisco, que es, digamos, la parte más alta, pero solamente en un perímetro, y fuera de ese perímetro empezar a construir altos. En el caso de Querétaro, vuelvo a insistir, ha habido casos, ustedes encuentran casos de edificios altos, por supuesto la Torre Texien, o por supuesto algunos edificios como el Soho, que se hizo allí sobre Constituyentes, cerca de Tacos el Pata, pero también ven hacia el exterior, ya hacia la zona de Juriquilla, por supuesto, edificios ya muy altos, hacia la parte de arriba de Loma Dorada también encuentran edificios mucho más altos, hacia la zona de Centro Sur encuentran también ya edificios más altos. Entonces, ahí lo que pasa es que ya es un perímetro que no estorba, digamos, o que no daña la imagen urbana del centro histórico del municipio. Entonces, así es como está regulado. Gracias, David. Connie nos pregunta, en esta contingencia, si deseamos una asesoría de un predio, ¿cómo se solicita? Por correo, por correo, al final les dejo mi correo, estará en mi correo. Si quieren apuntarlo, es D López C, D de David, López, C de Carranza, @querétaro.gov.mx. Entonces, hagan sus consultas a este correo y con gusto les hacemos. Habría que ver, insisto también, acérquense a sus municipios. Entiendo que también los municipios están atendiendo vía correo electrónico, habría que verlo, pero bueno, ahí está el mío para lo que les pueda ayudar. Gracias. Mara nos comenta, en el DF la construcción de nivel de piso hacia arriba hasta 2 metros no se considera nivel y este beneficio se usa para estacionamiento. Arriba de esa altura se empieza a construir el primer nivel. ¿Aquí hay alguna regulación análoga? Mira, habría que ver el reglamento de construcciones de cada municipio. Me parece, no estoy seguro, Mara, te lo estoy diciendo de una manera solamente intuitiva, no lo tengo tan claro. En el reglamento de construcciones de Querétaro, yo te pediría que lo revises para ver hasta cuánto se permite. De principio te diría que la altura es del nivel medio de banqueta para arriba. Es lo que está entendido como tal. Y lo que se construye hacia abajo no se considera como superficie construida. Sin embargo, me parece que sí hay por ahí una regulación en el reglamento de construcciones del municipio, que es el que pudiera tener, y solamente en el reglamento de Querétaro. Lo tendrías que ver en ese caso. Pero es solo para el municipio de Querétaro y de acuerdo a su reglamento de construcciones. Gracias, David. Annie Wong nos pregunta, ¿un terreno que está registrado en el RAN puede pasar a registrarse al RPP para construcción? Y en caso afirmativo, ¿cuánto tarda el trámite o son dos procesos separados? Me parece que son procesos separados. Lo que está en el RAN tiene que ver con la propiedad ejidal. Entonces, en primer lugar, tendría que hacer la separación o la desincorporación del suelo ejidal al suelo a propiedad privada. Y una vez que se haga ya la separación del suelo ejidal a la propiedad privada, entonces ahora sí entra al registro público de la propiedad a través de una escritura y demás. Pero me parece que o más bien son temas separados. Y bueno, los tiempos que se tarden uno y otro son variados. Puede ser muy variado. No me atrevería a decirlo. Habría que preguntárselo directamente al registro público de la propiedad del comercio. Gracias. Oliva Campero, ¿a qué se le considera equipamiento CS? ¿Perdón? ¿A qué se le considera equipamiento CS? Ok.
Mira, hay una diferencia interesante entre equipamiento y servicios. Bueno, E es equipamiento, CS es comercio y servicios. Entonces, ¿qué es el equipamiento? El equipamiento, dice la ley, que es los inmuebles dedicados a dar un servicio público y se dividen en varias, digamos, subsectores, que son los servicios de salud, de recreación, de deporte, de educación, de comunicaciones, administrativos, educación ya lo dije, servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, las oficinas de gobierno son un equipamiento administrativo, es un edificio público, ¿no? Que da un servicio público. Por su parte, una escuela pública, ojo, escuela pública, es un equipamiento público, ¿no? Que da un servicio al público de manera público, o sea, que es público, ¿no? Un mercado es un equipamiento de abastos público, ¿no? Cualquiera puede entrar a eso, cualquier persona puede entrar a ello. Un deportivo, ¿no? Pensemos en el Querétaro 2000, ¿no? Por ejemplo, es un equipamiento deportivo y es equipamiento porque es público. Mientras que comercio y servicios, también pues es comercio y servicios. Comercio es algo que entras a algún lado, compras y te lo llevas. Servicio, quizás puedes pagar por un servicio, pero no te lo llevas. Quizás te lo comes o haces o pagas por un servicio que tendrás después, pero no es algo que te lleves en un objeto. Pero comercio y servicios está referido también a lo privado. Por ejemplo, el Hospital de Seguro Social es un equipamiento, es un servicio de salud público y por esos equipamientos, mientras que la Torre Tec 100 es un servicio de salud, pero privado. La escuela, la UAC o el Tecnológico de Querétaro son un equipamiento de educación público, mientras que el TEC de Monterrey es es un servicio privado. El mercado del Tepetate es un comercio público, mientras que el mercadito que está en la fábrica, que le llaman el mercadito orgánico, pues es privado porque está dentro de un predio privado. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Sale? Espero que haya quedado claro, Claudia. Gracias, David. En el ejemplo de 0.6 de COS y 1.8 de CUS, que cambia en terrenos de uso mixto, ¿es la misma relación que en terrenos residenciales? Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Nada más habría que verlo, habría que ver en cada zonificación. Cambian, o sea, puede haber COS de 0.5 y COS de 1.5, o COS de 0.4 y COS de 1. O de 2.4. Habría que verlo. Por eso no me atreví a ponerlo directamente, porque depende de cada predio, pero sí es la misma relación. Es la misma relación. Ok. Tenemos todavía en espera como 10 preguntas más. Vamos Okay. a avanzarle. Ajá. Javier Méndez, ¿qué medida cree que sería la más importante a tomar para hacer la ciudad en general o Querétaro en particular más sostenible? Yo creo que la pregunta que habría que pensar como en varias cosas, pero lo primero es un cambio de conciencia. Me queda claro que tiene que ser un cambio de conciencia de dos vías, de la autoridad y de los habitantes de los habitantes de la ciudad. El crecimiento de la ciudad depende de ambas partes, de la ciudadanía y de la autoridad. Una ciudadanía que tiene que estar mucho más alerta a la toma de decisiones que tiene la autoridad, y la autoridad
deberá de tomar decisiones a partir de necesidades reales de la población. Pero además también con un alto, de los dos lados, con un alto responsabilidad por el desarrollo del mundo y del país. ¿Qué quiero decir con esto? Curiosamente, en el caso de Querétaro, tengo que decir, yo provengo del Distrito Federal de la Ciudad de México, nací allá, y Querétaro ha sido muy bondadoso conmigo al darme oportunidad de vivir y de desarrollarme acá. Pero con tristeza veo que mucha gente que viene de otros estados o de otras ciudades, en el caso de la Ciudad de México, vienen un poco horrorizados de la vida en la Ciudad de México, ¿no? De altas densidades y de edificios y de tal. Y entonces cuando vienen aquí a Querétaro, buscan la residencia y si tiene alberca mejor, y puedo entenderlos hasta cierto punto. Pero ese modelo de ciudad también tiene un muy alto costo en el desarrollo sostenible de las ciudades. Entonces, por eso insisto en que es un compromiso y un cambio de chip del ciudadano y de la autoridad. De poder entender que, si bien es cierto, queremos vivir distinto a la Ciudad de México, por supuesto, o sea, que nos sirva de ejemplo lo que se vive en la Ciudad de México, pero también que nos sirva de ejemplo grandes zonas de la Ciudad de México. Pensemos, por ejemplo, la Condesa la Roma, por ejemplo, que son colonias preciosas, ¿no? Con un alto valor, es cierto, pero que son densas, que tienen cierta densidad que es posible tener en ciudades como las nuestras, que no se necesita tener ciudades altas y súper densas, como el caso de Santa Fe, por ejemplo, no podríamos llegar a eso, pero sí podríamos aspirar a tener ciudades un poco más sustentables y más, con una capacidad mayor. Entonces, yo te diría, Javier, que habrá que cambiarnos el chip de autoridades y personas y tener un poco más de criterio. Ha sido muy triste ver, por ejemplo, que proyectos como de movilidad de bicicleta, la misma población esté en contra de este tipo de proyectos, cuando hoy en día vemos que, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, hoy de los grupos que tienen más problema con el tema del COVID o de alto riesgo son las personas que padecen de obesidad y que tienen alta el azúcar, ¿no? Más allá de la gente grande. Y la bicicleta es una forma de estar un poco mejor sanamente, ¿no? Y de podernos comunicarnos y al mismo tiempo darle un poco de respiro a la ciudad. Entonces, yo creo que hay que cambiar la forma, sobre todo la forma de pensar. Adelante, Clara. Gracias, David. Ana Casco. Unos clientes quieren adquirir en la zona de Brujas un terreno en donde actualmente es H2. He escuchado que esta zona ya cambió la densidad. ¿Qué hay de cierto en eso? Habría que confirmarlo, Ana, te pediría que lo confirmemos en el programa parcial de desarrollo urbano del Centro Histórico. La zona de Brujas tiene un programa de desarrollo urbano que se actualizó en el 2018, en diciembre del 2018. Entonces, habría que verlo específicamente cuál es el predio para poderte decir. Es de esta zona que les decía del Centro Histórico que está reglamentado muy fuerte, tienen reglas muy fuertes por el tema del patrimonio. Entonces yo te pediría que lo revisemos juntos, que te acerques por un lado al municipio si quieres, o con nosotros, si nos mandas la ubicación del predio específico, con gusto te decimos qué uso de suelo tiene de acuerdo al programa de desarrollo urbano. Ojo, la información que dé a través bueno, aún aunque la des por escrito o por correo electrónico, que dé la Secretaría es a nivel informativo. Eso supone que tendrán que ir al municipio a sacar su dictamen de uso de suelo. Pero te podemos ayudar para ir viendo el tema, Ana. Gracias, David. Nos preguntan por aquí, ¿cómo poder justificar un uso de suelo de un predio edificado previo a la elaboración de los programas de desarrollo urbano? Ejemplo,
unos locales comerciales que se ubican dentro de un polígono habitacional y por normativa ya no cumplen con el área libre o COS determinado establecidos en los programas. Yo ¿quién es quien hace la pregunta, Clau? ¿Quién hace la pregunta? No, dice Valtierra, o sea, no tiene su nombre, por eso no lo puse. Bueno, no te preocupes, era solamente para referirme a esa persona por su nombre, pero yo te diría que uno revises en los antecedentes del predio el dictamen de uso de suelo, si es que existió un dictamen de uso de suelo. Si tiene un dictamen de uso de suelo, lo revises a nivel jurídico y si ese dictamen de uso de suelo está señalada la vigencia del dictamen de uso de suelo ya pasó, entonces digamos que ya hubiera perdido el uso de suelo y se tendrá que ajustar a lo que dice el nuevo programa. Pero revísalo. Yo te diría, revisa que existe el dictamen de uso de suelo, que veas el papel que dice dictamen de uso de suelo y para qué le dieron permiso. También revisa en conjunto la licencia de construcción para que veas si lo que se construyó responde al dictamen de uso de suelo y si lo tienes así, entonces, bueno, pues aclararlo ante el municipio que así fue dado y pues no hubo forma de cumplir con la normatividad. Entonces, sí revisa ambos documentos. ¿Sale? Gracias. Sí. Benjamín Manuel Mendoza. En las densidades mostradas se considera el tipo de vivienda de acuerdo a los cajones financieros o a la densidad de población. Fíjate que es un tema bien bonito. Sí, para llegar a una definición de densidad y de uso de suelo, los urbanistas, ¿no? O quien hace esos programas, los planeadores que hacen eso, sí toman en cuenta o sí tomamos en cuenta tanto el costo como las condiciones. Pero digamos que no lo define del todo. Lo que define del todo la densidad es la infraestructura que hay o las posibilidades de la infraestructura que hay. Es decir, si no hay infraestructura y metemos un H6, ¿no? 600 habitantes por hectárea, pues eso va a ser muy costoso. O sea, tiene que ir de la mano más bien en la infraestructura que se puede dar. Y yo pienso, y creo que es también como un comentario que quisiera hacer, es que nos quitemos de la mente que a mayor densidad es para estratos más bajos, económicos, y densidad muy baja es para estratos muy altos. Entiendo por qué se piensa esto. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en Jurica, el fraccionamiento Jurica, pues por supuesto es una densidad muy baja. Son lotes prácticamente de 1000 metros cada uno. Es una densidad muy baja. Y es una digamos, cajón económico de población muy alto, ¿no? Y son casas muy amplias. Y por otro lado, bueno, encontramos zonas como Satélite, por ejemplo, que son densidades muy altas y casas muy chiquitas, ¿no? Y entonces, es un cajón económico distinto al de Jurica. Entiendo que por eso lo pensemos. Pero les pongo otro ejemplo, o les cambio el tema. Ustedes han visto o saben de departamentos en Santa Fe, en México, y tienen un costo, bueno, ¿para qué nos vamos hasta Santa Fe? Tienen Puerta La Victoria, en donde el tamaño es una gran densidad y el costo es muy alto. Mientras que tenemos terrenos muy grandes, de 1000 metros o más, en zonas ejidales o en zonas rurales, que es vivienda rural y que no es para un estrato económico distinto. Entonces, lo que quiero decir es quitémonos de la mente que a mayor densidad es para estratos económicos bajos y densidad baja es para estratos no. Tiene que ver más con otras cosas, con lo que se ofrece, con la infraestructura, con dónde está, con cómo se construye. Adelante, Clau. Ok, Irma Valdés.
¿Podrían explicar cómo se otorga ese recurso por parte de CONAVI para construcción de vivienda de interés social? ¿Bajo qué condiciones se maneja? Es Isabel. ¿Su nombre es quién, perdón? Isabel. Ah, Valdés. Eh, Mira, yo lo que te diría es, el recurso es dado para inmobiliarias que quieren, para desarrolladores inmobiliarios que quieren construir. Tienen que seguir una serie de términos. Entra a la página, no, nosotros no somos el vínculo, entra a la página de CONAVI y revisa los términos de referencia para ver cómo se otorgan los recursos o los apoyos financieros que se hace para vivienda. Sobre todo, si hago hincapié en que son para la construcción de vivienda de interés social. El interés de CONAVI es tener una mayor oferta de vivienda de interés social, que dicho sea de paso, y a lo mejor también ustedes lo pueden corroborar como agentes inmobiliarios que son, digamos que en Querétaro, la oferta que se tiene de vivienda específicamente es nivel medio residencial y se hace muy poco o hay muy poca oferta de tipo económico, ¿no? Cuando en realidad hay una gran cantidad de personas y de trabajadores que tienen una necesidad de vivienda de interés social y hay poca oferta. Entonces, habría que investigar junto con la CONAVI este tipo de recursos para poder acceder a ellos. Claudia, adelante. Gracias. El arquitecto Gerardo Gutiérrez. ¿Existe la transferencia de uso de suelo de un terreno a otro, obvio, con pago de derechos? Arquitecto, buenos días. Nos encantaría que sucediera. Todavía no hemos llegado a ese punto. Ya lo hemos analizado y se ha ido queriendo poner en diferentes administraciones. Yo te cuento que yo he estado en el tema de desarrollo urbano desde el 2007 aquí en Querétaro, en el municipio, y después ahora en el estado. Te platico que es un instrumento fabuloso el tema de la transferencia de potencialidades. Nos ayudaría muchísimo a poder construir ciudad y poder fomentar el desarrollo y tal. Sin embargo, tiene complicaciones todavía en términos legales, sobre todo, porque para poder echar a andar un programa de transferencia de potencialidad se requiere modificar las leyes de finanzas, se requiere modificar también la estructura misma de los municipios. Entonces, ha sido complicado. Sí ha habido algunos ejercicios de establecer zonas. El centro histórico, tú lo has de pensar, por supuesto, pudiera ser una perfecta zona emisora de transferencia de derechos. Sin embargo, bueno, todavía nos falta camino, sobre todo en términos legales. Me parece que a pesar de que ya hoy la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial promueve este tipo de instrumentos financieros, todavía en el estado de Querétaro tendríamos que hacer todavía un ajuste mayor al marco jurídico con el que tenemos. Básicamente hablo del Código Urbano y de las leyes fiscales de cada municipio. Entonces, pero bueno, ejercicios hemos hecho, ¿eh? Hemos hecho y cada uno queremos hacer. Sí te comento, en el caso de Corregidora, por eso quise poner el caso de Corregidora. El caso de Corregidora, en sus programas de desarrollo urbano, sí hablan también de derechos, de adquisición de derechos. Está normado ya, pero todavía falta el ajuste financiero. Entonces, al parecer todavía no está en práctica el asunto en el caso de Corregidora, pero sí ya hay un buen avance en el tema. Espero haberte ayudado en tu pregunta, arquitecto. Claudia. Claro. Olivia Campero nos comenta, cerca de donde vivo están construyendo un edificio con 2 pisos de departamento, pero del suelo hacia arriba existen 2 niveles de estacionamiento y arriba de esto los departamentos. ¿Esto está considerado como 2 o 4 niveles? ¿Cómo? Así de bote pronto te diría de 4 niveles, porque es del piso medio hacia arriba. Si así lo decidió el constructor, pues digo, si así le gusta está muy bien, ¿no? Pero sería un poco esa la respuesta. Por supuesto que son niveles.
habría que revisar la licencia de construcción para ser más exactos en la respuesta. Gracias. Nos piden tu correo nuevamente, ya lo puse en el chat, solo quería que me lo confirmaras, por favor. De David, López C, de casa, @querétaro.gov.mx. ¿Es correcto? Es correcto. Ok. Es correcto. Gracias. Está ingresado en el chat, por si quieren verificarlo ahí, por favor. Miguel Basabe. ¿Se puede solicitar cambio de uso de suelo o es irrevocable conforme a las cartas urbanas? Fíjense que ese es un dolor en mi corazón de urbanista. Se los digo sinceramente, así como lo preguntan, y en esa sinceridad también quisiera decirlo. Sí, de que existen, existen. O sea, a final de cuentas, las cartas de uso de suelo ahí están, y si a alguien no le gustó su uso de suelo, pues puede pedir su cambio, puede pedir su cambio de uso de suelo al ayuntamiento y el ayuntamiento decidirá si se lo cambia o no. Pero les digo que es un dolor en el corazón como urbanista, porque si hay un cambio de uso de suelo es que ¿para qué sirve la planeación urbana? ¿No? O sea, ¿para qué sirve el programa de desarrollo urbano si se va a hacer el cambio de uso de suelo? Para llegar a determinar un uso de suelo, como se los digo, es una serie de estudios, de análisis profundos, tanto de la forma, la infraestructura, la capacidad, la ubicación, el medio físico natural, para poder determinar un uso de suelo. Entonces, pues un cambio de uso de suelo, entiendo que puede haber algunos errores en la planeación urbana, siempre se podrá mejorar, pero creo que más bien en este sentido, y también lo digo claramente, me parece que en el estado de Querétaro muchos ayuntamientos han abusado en el otorgamiento de cambios de uso de suelo de zonas que no debieron de haber crecido o no deberían de crecer, y sin embargo han crecido, ¿no? Y que tienen un impacto al medio físico natural muy fuerte, y que las consecuencias las vamos a ver o ya las vimos hace 3 años, al inicio de la administración de Pancho Domínguez, de nuestro gobernador. Tuvimos un asunto con San Juan del Río y con Querétaro de inundaciones, ustedes seguramente se acordarán perfectamente. En el caso de Querétaro, en Santa María Magdalena, básicamente tuvimos un tema de inundación muy fuerte. Y yo les puedo decir que Santa María Magdalena está en la parte baja del valle de Querétaro. Entonces viene el río Querétaro prácticamente desde Colón, desde la zona alta, y es aguas abajo Santa María. Entonces, al haber construido tanto en el lado del Marqués, de Colón, de Querétaro, ¿no? De toda esta zona alta, pues el agua ha reconocido y fue prácticamente la consecuencia de esos cambios de uso de suelo, de esas modificaciones del uso de suelo, lo que llevaron a que se agravara esta situación. Entonces, pues bueno, ese es solamente el ejemplo. La respuesta es, pues sí, se puede hacer un cambio de uso de suelo a través del ayuntamiento, hay que pedirlo al ayuntamiento. Yo creo que hay que analizarlo bien y justificarlo y hacer los estudios correspondientes para evitar estos desastres naturales y estos peligros. De acuerdo. ¿Cómo podemos acceder al plan parcial del Marqués? Es una pregunta de HR. No tiene nombre. No importa. HR, buenos días, ¿cómo estás? Eh, directamente en el municipio, directamente en el municipio del Marqués, yo creo que están laborando, hasta donde sé, están laborando. Acércate a la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio del Marqués. Te cuento que el municipio del Marqués, el 3 de marzo inscribieron sus programas de desarrollo urbano,
los acaban de actualizar, son nuevecitos. Yo tengo solamente el comunicado de que lo hicieron. Vaya, los conozco, sí los conozco, sí, porque evidentemente la Secretaría hace una revisión de ellos, pero todavía no tengo la última versión, ¿no? La versión registrada. Por eso, en el caso del Marqués, ahorita me da mucha pena no poderles ayudar, pero quien sí, por supuesto, les tiene que ayudar o les puede ayudar es el municipio mismo. Entonces, dirígete, terminando la pandemia, yo ya hablé con el director de Desarrollo Urbano del Marqués. Lo que pasa es que están cerradas nuestras oficinas en la SDUOP, entonces no nos hemos podido ver, por eso no me los han mandado. Pero comuníquense directamente con el municipio, a la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio del Marqués, y seguro les van a dar los programas de desarrollo urbano, sin mayor problema. Muchas gracias, David. Patricia nos pregunta, ¿qué datos o documentos se requieren para solicitar el informe de uso de suelo? Varía un poco por municipio, pero básicamente hay que llenar una solicitud en cada municipio, poner el número de cuenta catastral. Para el informe, la pregunta es sobre el informe y me quedo con el informe nada más, porque el informe, digamos que cualquiera lo puede pedir. Entonces, con que le den el número de cuenta catastral y hagan la petición por escrito de los municipios, el informe se los pueden dar. Gracias. Aurora Beltrán nos pregunta, ¿qué posibilidades reales hay de cerrar una colonia por motivos de seguridad? ¿Esto sería en Corregidora? Existe la posibilidad, actualmente el Código Urbano, el Código Urbano lo establece. Me quedé pensando porque fue una iniciativa que se hizo en la administración del presidente Marcos Aguilar en su momento, pero sí se hizo sí llegó al Código Urbano. Sí hay la posibilidad de hacerlo por el Código Urbano, sobre todo por una cuestión de seguridad. Sí. Ok, gracias. Esta fue la última pregunta. Son las 11:24. No sé si creo que nos falta un tema más. Adelante. Sí. Pues bueno, siguiendo con el tema, vamos a hacerlo muy rápido. En realidad, sí nos importa o sí me importaba mucho hablar de los desarrollos inmobiliarios. ¿Qué entendemos por desarrollos inmobiliarios? Sobre todo porque ustedes se enfrentan a una población que les pide informes, que les pide pues características y demás, y creo que en mucho de la medida, como le decía al compañero que preguntó sobre qué hacer, es crear conciencia con la población, y yo creo que vale la pena que la gente sepa qué está comprando exactamente. De ahí entonces que en el capítulo o en el título 3 del Código Urbano se habla sobre los desarrollos inmobiliarios. ¿Y qué son los desarrollos inmobiliarios? Decimos, son los conjuntos de inmuebles que pueden denominarse por su tipo de propiedad en fraccionamientos o condominios. Entonces, primera cosa clara, desarrollos inmobiliarios nos vamos a referir básicamente a fraccionamientos y condominios. Ahorita vamos a ver la diferencia. Pudiendo también tener el uso habitacional, comercial o industrial, interviniendo en ellos una organización administrativa o social para su mayor funcionamiento. Es decir, puede haber fraccionamientos o condominios de uso habitacional, comercial, industrial, incluso mixtos. Y puede haber en la conformación tanto de fraccionamientos o como de condominios una organización administrativa social. En el caso de un fraccionamiento sería la asamblea de vecinos, mientras que en un condominio pues es la asamblea de condóminos, ¿no? Entonces, hablando de cada uno, en el caso de un fraccionamiento, de acuerdo al artículo 178 del Código Urbano del Estado de Querétaro, es la división de un terreno en lotes cuando para dar acceso requieran de una o más calles que conforman
vías de comunicación. Su unidad es un lote. Como ven, este es un ejemplo de un fraccionamiento donde hay vialidades, ¿no?, abiertas para entrar a cada uno de los lotes y son cada uno de los, y cada lote da frente a una vialidad. ¿Ok? Las características de los fraccionamientos. Aquí les puse un ejemplo y como pueden ver están libres, no están cerrados, ¿no? Los lotes dan a cada predio. Entonces decimos, las características son libre acceso en general, excepto estos casos que me preguntaban en donde se pudiera cerrar por un tema de seguridad, pero sigue siendo el libre acceso, aún bueno, tendría libre acceso. Las vialidades son públicas al interior. Los lotes van de acuerdo a los instrumentos de planeación urbana, de acuerdo a la densidad que les decía. No está bardado, no hay bardas al exterior. Su autorización es por medio de un acuerdo del Cabildo Municipal y la entrega del fraccionamiento se hace al municipio, de tal forma que el municipio se hace cargo de la limpieza, de los servicios, de la luz, ¿no? Entonces, se hace cargo de eso. Entonces, ese es un fraccionamiento. Un condominio, a diferencia del fraccionamiento, de acuerdo al artículo 212, fracción cuarta, es el conjunto de edificios, departamentos, pisos, viviendas, casas, locales, naves de inmuebles, lotes de terreno, así como terrenos delimitados en los que haya servicio de infraestructura urbana, constituidos en forma vertical, horizontal o mixta. Como ven, aquí las vialidades rodean al condominio. En vez de los condominios, nada más tiene una entrada, el condominio tiene una entrada y salida a la vialidad pública. Y ahorita vemos las características. Les puse de ejemplo que seguramente conocen. Esto es una vista aérea de Puerta Real, en Corregidora. Este es un condominio de condominio, llamamos, ¿no? Entonces, sus características del condominio es que es acceso controlado. Dentro del condominio puede haber hasta 240 unidades privativas. En vez de vialidades se llama circulaciones internas. Son bardados y la entrega-recepción no es al municipio, sino al desarrollo, a la asamblea de condominios. Entonces, esas son las características de un condominio. El fraccionamiento o condominios puede haber de tipo horizontal, vertical. Perdón, aquí está mal, dice fraccionamientos, tiene que decir condominios. Entonces puede haber condominios horizontales, verticales, o bien mixtos, como es el caso de en donde hay construcciones horizontales en conjunto con construcciones verticales. Entonces, esto es lo que quería decirles, sobre todo porque es importante que la gente sepa en qué está comprando, si un fraccionamiento o un condominio. Cuando es condominio, como lo decía, como es una forma de propiedad, digamos, en donde varios se hacen dueños, en el caso de un condominio, entonces todas las áreas comunes y su mantenimiento dependen de la asamblea de condóminos, no del municipio, al interior. Y al exterior, pues sí, ya del municipio. Y tiene que estar entregado al condominio, a la asamblea de condominios. Esto lo digo porque mucha gente piensa que compra en un fraccionamiento cuando en realidad está comprando en un condominio. Y luego le echa la culpa a la autoridad de que sus áreas verdes no están limpias o no se mantienen o por qué tienen que pagar a luz. Pues porque están dentro de un condominio y todo lo que esté dentro del condominio es a cargo de los condóminos. Hacia afuera ya le tocará al municipio. Ahí sí, y eso habrá que ver si ya fueron entregados al municipio. Pero, perdón, pero al interior
Entonces, depende del condominio. Entonces, esto nos parecía muy importante mencionarlo y decirlo porque es justamente la diferencia y que sobre todo ustedes lo tengan muy claro a la hora de hacer sus ventas. ¿Qué están vendiendo? ¿Un condominio o un fraccionamiento? Tengan muy claro en las escrituras, sobre todo, en la conformación del desarrollo inmobiliario, que tengan ustedes perfectamente claro qué están vendiendo. Ejemplos de fraccionamientos, por supuesto, por ejemplo, Álamos es uno de los ejemplos de fraccionamiento, Cimatario, que todo el mundo conocemos, son fraccionamientos, mientras que condominios son estos, que les decía, ahora Puerta de la Victoria también es un condominio, y los condominios pueden ser habitacionales, comerciales, industriales, en fin. Hasta aquí me quedo solamente en esto. Esto era lo que quería compartirles respecto a los desarrollos inmobiliarios. Me parecía que era importante hacerlo. Es todo un tema que si quieren después hablamos solo de fraccionamientos y de condominios. Es todo un tema. Pero esta parte básica sí quería dejarla clara, sobre todo para que tengan mucho cuidado y sean muy, muy precavidos a la hora de de ofertar algo, sepan de qué estamos hablando. Porque después significan cargas económicas para quien compra, que es el mantenimiento o no el mantenimiento, y si le echan la culpa al municipio o le echan la culpa al desarrollador, en fin, que sepan perfectamente qué están vendiendo. Entonces, esto es lo que les quería compartir acerca de desarrollos inmobiliarios. Dejamos otro pequeño espacio por si tienen alguna duda o pregunta de este tema. Sí, Grisel nos pregunta, si el desarrollador no entregó el condominio, ¿qué pasos hay que seguir? Y alineado a esto, preguntan también, ¿hay alguna implicación legal en condominios que no han sido entregados? Sí, por supuesto. Hay que revisar varias cosas, sobre todo en términos legales, Cristel, hay que ser muy cuidadosos. Hay que revisar el dictamen de uso de suelo, la licencia de construcción del condominio, la terminación de obra es muy importante, porque si ya hay una terminación de obra, quiere decir que ya fueron concluidos todos los trabajos. Y entonces estaría obligado el desarrollador a entregar al condominio el desarrollo inmobiliario. Sobre todo, y bueno, por un lado eso, que tenga terminada la construcción, y por otro lado que haya una declaratoria de la propiedad del condominio, en el caso de condominios. Es decir, que ya esté constituida la asamblea de condominios y haya una declaratoria, que haya a quién entregarle. Esto es lo que dificulta muchas veces que no se entreguen los condominios. En el caso también de fraccionamientos es lo mismo. Revisar que se hayan concluido con las obras de infraestructura o de urbanización que estén terminadas. Para que estén terminadas, varias dependencias tienen que revisarlo. Por ejemplo, la CEA tiene que revisar que las tomas de agua estén completas, CFE que la luz esté bien, en el caso de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, también revisar las entradas y salidas, los accesos. Entonces, es una serie de cosas que hay que entregar. En el caso de fraccionamientos, insisto, a quien se le entregue es al municipio. Y el municipio lo recibe, el fraccionamiento, lo recibe y a partir de ahí se hace cargo del mantenimiento de los servicios públicos que hay en el espacio público. Entonces, es importante que esté terminado. Para que eso lo haga, tiene que estar terminado el fraccionamiento del condominio. Entonces, sí hay que revisarlo, hay que revisar todas esas cosas, Cristel, y una vez que estemos seguros de eso, en el caso de que si cuenta ya con todos los permisos de todas las dependencias, si ya se verificó, si ya tiene la infraestructura instalada, si ya están las obras de urbanización terminadas, entonces pues no habría nada, si ya está en el caso de un condominio la declaratoria del régimen de propiedad en condominio, pues entonces por supuesto que ya debería de entregarse. Y si no se entrega es porque alguien no quiere hacer su chamba, entonces hay que denunciar y hay que hacer lo correspondiente. Gracias, David. Agradecimientos generales, la presentación muy clara, felicitaciones por la presentación.
Nos piden que se envíe la presentación, se hará llegar por correo una vez que nos haga favor de compartirnosla. Esto lo comento en general para quienes nos escuchan. Y Gabs nos comenta, alguna vez escuché que hay muchos fraccionamientos que no están entregados al municipio. ¿En dónde podemos informarnos cuáles son? Directamente en el municipio, en las direcciones de desarrollo urbano, en las áreas encargadas de desarrollo urbano. Eh, no me atrevería yo a afirmarlo, ¿no? Habría que revisar cada municipio. Eh, es complicado, es complicado la entrega-recepción. Habrá que revisarlo en cada municipio, directamente en la Dirección de Desarrollo Urbano. Gracias. Mara nos dice, ¿qué consecuencia tenemos de vender desarrollos como Ciudad Maderas en ubicaciones donde no ha concluido su proceso de tramitología? Pues implicaciones no tienes mientras les digas que no ha terminado y que no se ha entregado al municipio. O sea, mientras estés segura de lo que tú vendas y sepa, por eso era importante esta sesión, de que supieran qué están vendiendo. Si hoy que ya sabes la información y sabes que, no sé, no estoy seguro del caso de Ciudad Maderas, ¿eh? O sea, no quiero que se tome así. Si no estás segura de la información de tu fraccionamiento, pues solamente sé clara ante a quien le vendes, ¿no? Eh, Decirle, señor, usted está comprando un condominio. Al comprar en un condominio, usted va a ser responsable junto con todos sus condóminos en el pago del mantenimiento, de las áreas verdes, del agua, de la luz, de las áreas. Usted no le puede exigir al municipio que venga y riegue sus plantitas de sus áreas verdes porque no es de él, es de ustedes. Y además le cuento que pues todavía no hay declaratoria de condominio, entonces todavía no se ha declarado condominio. Si aún así usted quiere comprar, pues perfecto, pero que quede claro que se lo dijiste, que lo sabes y que le estás vendiendo eso. Entonces, no es que haya haya o no una repercusión legal. Digo, por supuesto que después está el Código Civil del Estado, en donde se ha dado el caso, y eso va a ser un último apunte que quiero hacer, el tema del registro de agentes inmobiliarios y de la formación de agentes inmobiliarios, porque ha habido varias veces o varias denuncias en donde un predio o una propiedad se vende una, dos o tres veces, ¿no? Y ahí hay una falta pues, de respeto y una falta a algo que tiene que ser sancionado. Entonces, bueno, pero ese es otro tema. Pero, pues ahí está lo que te puedo comentar. Gracias. Ilma Valdés. David, quería confirmar el dato para calcular el número de viviendas por hectárea. ¿Debemos considerar 3.6 habitantes por familia? Si me hace la pregunta por escrito al correo, te la resuelvo, porque quiero ver el tema. El 3.6 tiene que ver con el número de INEGI. INEGI es el que establece ese número y es distinto por municipio. Es muy distinto por municipio. Entonces, habría que verlo. Yo lo dije a nivel general. Déjame, si me mandas la ubicación en donde es, o al menos el municipio, para poderte decirlo, porque el número de habitantes por vivienda en cada municipio lo determina INEGI. Entonces habría que revisarlo en la información de INEGI. En general, podría decirte, pero es una manera muy general de decirlo, en todo el estado de Querétaro es de 4 habitantes por hectárea. A mí me parece, cuando digo 3.6 o 4.2, que es chistoso porque no existe .2 de persona, ¿no? O sea, 4.2 o 3.6, 3 personas con .6 de persona, pues no existe. Pero bueno, son las estadísticas que hay o los números que da INEGI. Entonces, podríamos revisarle. Entonces, sería habitantes por vivienda. Son el número de habitantes por vivienda los que se determinan. Entonces, si me mandas la pregunta, me mandas al menos el municipio, lo revisamos. Gracias.
Nos preguntan, en el caso de un fraccionamiento, ¿se puede construir una alberca en el área común? En el caso, perdón, otra vez. En un fraccionamiento, ¿se puede construir una alberca en el área común? En un fraccionamiento lo que existen son, las áreas son dadas al municipio y los dueños son el municipio. Entonces habría que gestionarlo ante el municipio. Las áreas comunes en un fraccionamiento tienen que ver para la construcción o bien de áreas verdes, que le hacen falta mucho a nuestro estado, ¿no? O espacios abiertos, como para equipamientos, como pudiera ser una escuela, un centro de salud, un, no sé, lo que tenga que ver con algún equipamiento. En teoría les digo, el objetivo del área común de un fraccionamiento es el uso público de. Entonces, suponiendo que se construyera una alberca, pues yo que soy habitante de la colonia La Era, en Querétaro, pues podría ir a la alberca del fraccionamiento de Casablanca o de, no sé, de Álamos, en el caso de que en su área común construyeran una alberca, y poder entrar y nadie me tendría que decir que no. Entonces habría que pedirlo ante el municipio y justificarlo y bueno, es un tema así. El área, insisto, el área común de un fraccionamiento se constituye como donación y es del municipio y el municipio es quien determina el uso de suelo o para qué se va a utilizar ese espacio. Gracias. Nos preguntan por aquí, en el caso de los fraccionamientos, si los constructores no lo entregan, ¿los propietarios pueden hacer algo? Revisar ante el municipio en qué estado está, ante su dirección de desarrollo urbano, que les den informe, que les informen del estatus del fraccionamiento y a partir de allí tomar sus decisiones en términos legales de acuerdo a lo que hayan firmado, lo que hayan comprado, lo que les hayan ofrecido y presentar, en su caso, la denuncia correspondiente, pero tiene primero verificar en qué estado está el fraccionamiento o el condominio de acuerdo a la autorización y revisarlo ante su dirección de desarrollo urbano o bien ante la Secretaría del Ayuntamiento de cada municipio. Ok, creo que esto último contesta la pregunta que viene enseguida. ¿En qué oficina podemos consultar los pasos a seguir? Lo más recomendable siempre es que se dirijan directamente a la oficina de la dirección o área encargada del desarrollo urbano de cada municipio. Cada municipio, por eso era importante mencionarles la Constitución Política en el 115 Constitucional, determina que cada municipio es libre en cuanto al uso del territorio. Entonces, a pesar de que el Estado, como es el caso de nosotros, ¿no? Tenemos una dirección de desarrollo urbano, que es el caso de la mía, la determinación del uso de suelo es de cada municipio y las autorizaciones son de cada municipio, porque es un derecho constitucional que cada municipio tiene. Entonces, volviendo una vez más, vayan a sus direcciones de desarrollo urbano de cada municipio. Cada municipio tiene o bien Secretaría de Desarrollo Urbano, o tienen Dirección de Desarrollo Urbano, o tienen Coordinación de Desarrollo Urbano. Acérquense a pedir los informes y si no, pídanlos vía transferencia, que haya transparencia de información. Gracias. Nos preguntan, ¿una colonia es lo mismo que un fraccionamiento? Sabemos que hay colonias, más bien, un fraccionamiento nace de una autorización, ¿no? Una autorización otorgada por el ayuntamiento. Hay muchas colonias, muchas colonias que no nacieron sin ninguna autorización, que tienen la forma es de fraccionamiento porque no está bardado, porque no
los lotes dan al frente de una vialidad pública, porque quizás tienen un parquecito, pero que se dieron de manera natural y que no tuvieron, digamos, una autorización previa, ¿no? Sobre todo esto pasa pues, en las colonias muy, muy antiguas, incluso las antes de la década de los 60, ¿no? Es una cosa pues, que se dio. Yo podría decirles que cuando llega Hernán Cortés a México establece ciertos criterios para determinar una traza urbana y de ahí que la Ciudad de México es perfectamente cuadriculada, ¿no? Ustedes la conocen o la ven. Y eso se trae a Querétaro y de alguna forma nuestro centro histórico está normado así, pero no es que haya nacido de una autorización dada por el ayuntamiento de Conín, ¿no? O del Marqués de la Villa del Mesón del Águila. Por supuesto que no hubo una autorización, pero se dio de manera regular por esa forma en como Hernán Cortés se dio. Y muchas colonias, como el Tepetate, por ejemplo, o los barrios que conocemos, fueron dándose también siguiendo un poco la estructura física y del territorio, ¿no? Ustedes ubican, y si no, métanse al barrio del Tepetate, es súper bonito y súper lleno de folclore y de historia, y van a ver una traza de plato roto como Guanajuato o Tasco, que seguramente conocen, o Zacatecas, que no pudieron tener una traza regular y que dependiendo de la topografía, pues se fueron construyendo de esa forma. Pero no es que hayan tenido una autorización previa. A diferencia de un fraccionamiento, como sería Álamos, la colonia Cimatario, esta colonia donde yo vivo, que es la Era, la Niños Héroes, por supuesto Jurica, en fin, son colonias que fueron ya construidas o fraccionamientos que fueron construidos y que fueron aprobados bajo una ley que existía desde los años 60. Gracias, David. Ivonne Gutiérrez, María Barredo, Verónica García y en general algunas personas más agradecen la participación, son comentarios generales. Hasta ahorita piden algunos, bueno, una segunda conferencia porque el tema es muy interesante y muy abarca más cosas. Nos pregunta Leticia Molina. Declaratoria de condominio es igual a la escritura del acta constitutiva de la mesa directiva condominal. No, me parece que son dos temas distintos. La declaratoria del condominio y después el acta de la constitución de la asamblea del condominio. Ambas cosas se dan en una escritura, ¿no? La escritura es la forma legal, digamos. Entonces, ambas cosas son una escritura, pero son diferentes para una cosa y para la otra. Una vez establecido el régimen de propiedad en condominio, en la escritura del régimen de propiedad en condominio, puede venir, si ya está así, la asamblea de condominios, si es que ya está constituida, o si no, una vez hecha la declaratoria de condominio, se hace la constitución de la asamblea de condominios. Entonces, no necesariamente lo mismo, más bien, no son lo mismo, puede en su caso ir junto, pero depende de si está hecho o no. Gracias. Preguntan, ¿por qué municipio vende áreas de donación? Comprometida pregunta. Muy complicada la pregunta. Pues lo determina su ayuntamiento. Habría que revisar los acuerdos del ayuntamiento y revisar cuáles son las razones por las que vende el área de donación. Lo establece cada vez que lo hace, lo tiene que establecer. Sería muy arriesgado dar una respuesta. Hay que revisar los argumentos que cada municipio lo hace cuando la vende. En teoría, podría decir es un poco lógico porque pues es dueño, ¿no?, del terreno y pues cuando uno es dueño del terreno hace lo que uno quiere con él, ¿no? Pero tratándose de una donación que tiene que ver con un espacio público o que tiene un fin público, habría que revisar cuáles son las razones que el municipio determina
para hacer esa venta a un privado y convertir suelo público a suelo privado y juzgar a partir de eso. Gracias. Irma Valdés nos hace un comentario. David, ahora que tocaba el tema de la necesidad de más áreas verdes en nuestro estado, creo que en la toma de conciencia podríamos nosotros, como inmobiliarios, ir conociendo lo general del tipo de plantas que es conveniente poner en las áreas verdes, que sea de acuerdo al clima de Querétaro y ayude a los polinizadores y fauna en general. Tienes mucha razón, sí. Yo ahí no es mi tema específicamente. Existe en los municipios y a nivel del Estado, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que son los que tienen la dirección de medio ambiente, existe un catálogo de plantas del Estado, ¿no? Endógenas del Estado, y que además pueden convivir con zonas urbanas y zonas no urbanas. Entonces, habría que revisar ese documento. Me parece que también algunos municipios lo tienen, como para ser más específico. No es que estés obligado, pero por ejemplo, uno de los árboles muy representativos de Querétaro es que a mí me parece un poco feo, pero porque es muy seco, si alguien me ayuda, el chiquihuite no se llama. No me acuerdo. Creo que alguien me lo... el huizache, gracias para quien me lo dijo. El huizache es un árbol que además tarda años en crecer. Es un árbol, digamos, milenario, que vale la pena tenerlo. Es típico de Querétaro, Y mucha gente no le gusta. Yo, uno de ellos, puedo ser yo, ¿no? No me encanta físicamente, pero es un árbol milenario y que tiene que ver con el clima de Querétaro, que es un poco semiseco, que es medio árido, y es un árbol que si lo utilizamos de una manera real, pudiera ser muy lindo, pudiera ser muy, muy, muy lindo. En fin, hay que acercarse a eso. Estoy muy de acuerdo, hay que utilizar la vegetación endógena de nuestro estado y de nuestro municipio y respetar los que hay. Sí. Gracias. Son las 11:54. Nuevamente, felicitaciones por todos lados. Por aquí sugieren la jacaranda, mezquite. Gracias por la ponencia y bueno, en general creo que es todo lo que hay ahorita de preguntas y comentarios. Si me permiten, nada más quisiera pasar un par de videos. Creo que me parece importante. Los dejo con este video que me parece que es importante escuchar. ¿Sabías que, si eres asesor inmobiliario, existe una ley en el estado de Querétaro que regula tus actividades? Esta ley se publicó el 6 de diciembre de 2016, siendo vigente a partir del 2 de enero de 2017. Es la ley que regula a los agentes y empresas inmobiliarias en el estado de Querétaro y tiene por objeto establecer las bases para la certificación y actualización de los agentes inmobiliarios y la creación del registro de los agentes y empresas inmobiliarias. También regula las actividades de los agentes inmobiliarios, indicando los beneficios y obligaciones que deben cumplir. Para cumplir con esta ley, debes registrarte y obtener tu licencia de agente inmobiliario o tu permiso de empresa inmobiliaria. Al término del trámite, te daremos un número de licencia y un código QR que deberás mostrar e incluir en toda tu papelería promocional. Pide informes al 227-1800 extensión 2351. Acude a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas o consulta su página web. También puedes obtener más información en las asociaciones de inmobiliarios legalmente constituidas en el Estado. Gobierno del Estado de Querétaro. Pues bueno, la idea es invitarlos a que todos los que no estén registrados en el padrón de agentes inmobiliarios lo hagan, se acerquen con nosotros, escríbanme un correo, les damos información. Sé que ya no hay mucho tiempo. Les paso otro videíto que me parece también que vale la pena ver. ¿Quieres comprar, rentar o vender un inmueble? Acércate a un agente inmobiliario con licencia. Así evitarás riesgos de fraudes y protegerás tu patrimonio. Puedes
consultar el registro de agentes y empresas inmobiliarias que ya cuentan con su licencia y capacitación en serviciosesduop.querétaro.gov.mx. Gobierno del Estado de Querétaro. Es importante que lo sepan, ¿no? Que la gente sepa que existe ese registro de agentes y empresas inmobiliarias que desde el 2016 se ha puesto, ¿no? Muchos nos han ayudado las asociaciones de inmobiliarios. Llevamos más de 1000 agentes inmobiliarios inscritos. Nos parece que es una iniciativa que surgió de la legislatura y que vale la pena mucho, sobre todo porque garantiza la correcta entendimiento del desarrollo urbano de parte de ustedes, de los inmobiliarios, garantiza su profesión, les da certeza jurídica. Entonces, no ahundo mucho más en esto, ustedes, ahí les dejo el tema. Quien no se haya registrado, pues apúrenle a registrarse, aún aunque estamos en pandemia, si me escriben, hacemos todo para ayudarles a inscribirse, pero en fin, ahí hay algunos requisitos, no abundo, insisto, porque ya no tenemos tiempo, pero sí insistir en aquellos que no se hayan registrado, lo hagan. Los que ya están registrados, que cumplan con sus cursos de actualización. Este no es un curso de actualización en términos de la ley. Habría que acercarse al ICATEC, al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro, para tomar los cursos de capacitación, para aquellos que ya se hayan registrado. Entonces, pues bueno, dejar ese comercial, ¿no? Y pues ahora sí, estoy a sus órdenes y un gusto, de verdad un gusto poder estar esta mañana y por haberme dejado cumplir con esto y pues bueno, cuídense mucho. Muchas gracias, David. Queremos agradecer primero que nada, bueno, a nuestro expositor y enseguida a cada uno de ustedes, a las asociaciones AMPI, Asociación Mexicana Profesional de Inmobiliario, AQUI, Asociación Queretana de Inmobiliarias, a AMSI, Asociación de Mujeres de Servicios Inmobiliarios, quienes tuvieron la iniciativa de organizar estas ponencias para apoyarnos a ejercer dignamente nuestra labor inmobiliaria. Se han tomado sus correos ya del chat para hacerles llegar la presentación y los esperamos el próximo lunes 11 de mayo a las 10 de la mañana con la capacitación Catastro Inmobiliario a cargo del licenciado José Luis Alcántara. El Gremio Inmobiliario Unido sigue trabajando para ustedes. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia en esta conferencia. Estamos a sus órdenes y nos vemos el lunes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.